tardes a todos, con un genérico masculino como debe corresponder. Siempre debe usarse así. Gracias por la presencia de ustedes. Espero que estén cómodos una vez más en nuestro ámbito. En este ámbito hemos tenido la suerte de ir presentando uno a uno los tomos de las obras completas de Borges, anotados exhaustivamente por nuestro colega Orlando Costa Picasso. Y en la oportunidad de la última presentación del tercer tomo, recordamos la obra de la doctora Graciela Ricci, cuando recordarán ustedes que vinieron dos médicos del FLENI a conversar conmigo, y yo lo que entendí es que los médicos habían leído algo de lo mío y que venían por una especie de estudio neuropsicológico profundo. No, la sorpresa mía es que estos hombres de ciencia venían a interesarse en la figura de Ireneo Funes, el memorioso. Y comenté en ese momento que la producción de Borges podría ponerse con un rótulo que decía: lea Borges, mate el Alzheimer, porque efectivamente esto es una de las conclusiones que podemos sacar de la obra de Graciela Ricci. En ese momento la presencia de Graciela Ricci fue meramente un nombre entre nosotros, no es la plenitud bella que hoy tenemos entre nosotros, porque habitualmente tenemos que presentar a colegas y decimos es feo pero es nuestro. En el caso de Graciela es nuestra y es hermosa, de modo que tenemos esta gratificación. Graciela Ricci, como ustedes saben, es argentina y nació en Rosario y estudió allí su profesorado de letras y su licenciatura en literatura argentina. Luego hizo una licenciatura en literatura romance en la Complutense y más adelante hizo su doctorado en ciencias psicológicas en Bruselas. Vamos a hacer un paneo muy sintético sobre nada más que sobre algunos libros de su producción para presentarla a ella. Acto seguido, la licenciada Isabel Swan va a hacer una reseña, un comentario, va a hacer un preanuncio del libro y va a operar, como ya señala Graciela en uno de sus capítulos, que esto va formando parte del acto lectoral completo de estas presentaciones, estas solapas, estos prólogos. Lo que nos menciona es estas presentaciones orales en cuanto a la lectura del libro. Pero es interesante porque quien va a hablar después que yo, Isabel Swan, es una especialista en Borges, y finalmente le daremos la palabra a la doctora Ricci para que converse sobre su producción. Que también quería comentarles a ustedes, para hacer un rápido paneo, que tiene especialización con un par de másteres, uno en máster avanzado en didáctica de la comunicación de Milán, y después un título de programación neurolingüística, que es hacia donde ella avanzó finalmente en su carrera. Fue directora durante mucho tiempo del doctorado de comunicación de Macerata, pueblito hermosísimo, el diminutivo es afectivo, ¿cierto? Y uno empequeñece lo que quiere tener cerca y manejarlo, esa es la explicación. Es un pueblo maravilloso. Yo lo aconsejo como una visita, poco frecuentado tal vez por los argentinos, pero es una maravilla de ciudad, donde no caben colectivos porque no pueden dar vuelta, donde todos son autos pequeños para manejarse, y todo esto da una dimensión humana, aquello que decía Rick, que las ciudades grandes son contra natura. Pues esta ciudad está acomodada al hombre. Es muy parecida a Rocamadour en esta idea de que está en la altura y que es absolutamente medieval, las callecitas y demás. Bueno, allí estuvimos en varias oportunidades, invitado por la doctora Ricci, pero éramos colegas de doctorado, porque el primer doctorado de comunicación en la Argentina lo inventé yo y está funcionando todavía pese a eso, con vitalidad. Y ella era directora de un... Hemos cambiado entonces, como se dice, figuritas, hemos cambiado becarios y hemos mantenido un diálogo a través del tiempo. Después de trabajar mucho tiempo y en la Universidad de Macerata en varios niveles, pasó a trabajar sin abandonar Macerata, en la Universidad de Milán, la Católica de Milán, donde
hasta hace poco ha laborado y estimo que está en trámites de jubilación con un sistema muy argentino de alterar por completo la documentación mintiendo edad para fingirse más mayor, más antigua y poder anticipar el cobro. Lo cierto es que yo recuerdo de aquel primer viaje que hicimos en 1999 a Macerata, el invento que había hecho la doctora Ricci era extraño. Era un congreso itinerante y transmigrante. Éramos pocas personas, unas 30, que subíamos a un colectivo y íbamos de ciudad en ciudad. Como tiene 7 colinas, Macerata como Roma, alguna diferencia hay, pero íbamos por estas 7 colinas y en cada pueblo anclábamos una mañana y establecíamos el congreso allí. Magnífica idea. Entonces, el congreso éramos nosotros, y el congreso se transmitía de ciudad a ciudad, ciudades con elementos insólitos como el Museo de la Caricatura, de donde le digo, doctora, que yo traje la idea para que adoptara esto en la Argentina y le enviaran material de nuestras caricaturas que no estaban presentes en ese museo. Naturalmente el funcionario de turno, director de cultura, me prometió muchísimo y después jamás fueron vía Macerata las colaboraciones nuestras. Ahí no estaba Aquino en ese momento, por ejemplo, y era lamentable, y esto es lo que yo señalaba. Otro día fuimos al Museo y Centro Experimentador del Marinetti, del futurismo, donde vimos una obra teatral de 2 minutos y escuchamos una sinfonía de 1 y medio. Fue aquello una experiencia única, ¿no? No obstante, más allá de todo esto, teníamos nuestro congreso en serio, y ese congreso se plasmó en un tomo de una de las revistas que ha dirigido con mucho éxito en Macerata, que es Heteroglosia. Pero antes de continuar con Macerata, yo voy a hacer un recuento de las actividades de Graciela Ricci antes de que fuera objeto de deportación. Ella comenzó con la publicación, vamos a hablar más que de los libros, ¿verdad? Con la publicación de un libro, después de... Esto no funciona, pero va a funcionar, bien. No funciona. Ahí está, no, ese no es. Bien. Ahí está. Bien. Los circuitos interiores. Este es el primer libro que se escribió sobre la obra de Di Benedetto. Un libro de la juventud de ella, 1974. Se publica este trabajo que realmente, basado en una concepción junguiana, avanza muchísimo en la comprensión de Sama, porque el subtítulo es Sama, en la obra de Antonio Di Benedetto. Esta obra estaba asociada a un grupo de estudiosos que se habían reunido en el Centro de Estudios Latinoamericanos y que dirigía en esa época Graciela Maturo, mujer de mucha capacidad de convocación y de realización, y sacó la colección de estudios latinoamericanos donde por vez primera aparecen los circuitos interiores de Sama, que teníamos como casi única bibliografía cuando con el profesor Viano estudiamos Di Benedetto en la facultad. Después de esto vino en la misma colección Realismo Mágico y Conciencia Mítica de la autora. Es interesante que hay un avance hacia una relación entre los niveles profundos de la conciencia y las formas literarias. Esta obra, igual que la anterior, merecieron menciones y premios, y comienza a asociarse en la obra de la doctora Ricci el nivel de lo mítico y lo simbólico, que emerge a través de corrientes soterradas que en las obras se dan, aquí y allá, asomándose en fraseos o en estructuras literarias sumamente interesantes. Una característica de la doctora Ricci, yo soy un poco larguero, pero la materia lo amerita. Después callaré para siempre, escucharé las donas. Pero lo cierto es que una característica de la doctora Ricci es que es infrecuente entre nosotros, es la sólida fundamentación teórica de sus trabajos. Toda la crítica ha señalado siempre lo mismo, un poco iterativamente quizás, pero con verdad, porque expone la teoría y después adecua o adecúa, las dos cosas nos permite la academia de tan generosa que es, articular ese mundo teórico que pone ella con absoluta calibración en la aplicación de las obras. El realismo mágico y conciencia mística de América Latina realmente es
interesante ver cómo va bajando toda esa estructura y ese andamiaje teórico, ahora de Lugones, ahora de nuestra querida y olvidada María Granata, ahora de García Márquez, de modo que todo esto que ha sido muy definido en este libro va a ser una constante a lo largo de su producción. Entre este libro y lo que viene, ella va a dedicarse casi durante unos 5 años con mucha aplicación a Cortázar. Aparecen trabajos excelentes sobre Cortázar que hemos usado en clase y que como si no fuéramos argentinos hemos citado el origen. El caso del análisis de Asoloto, el caso de La noche boca arriba, de Casa Tomada, asocia con mucha inteligencia los estudios espaciales a lo que es la visión del mundo de los autores. Y después de Cortázar empezó a avanzar hacia Borges, y con Borges es con que nos conocimos en Italia a propósito del final de esa reunión, que era sobre formas de comunicación y otras hierbas, y que yo presenté un trabajo sobre la estructura del laberinto, me acuerdo, elementos de labirintología, ¿no? Que no se entendía bien de qué se trataba, pero que extensísimo el trabajo, y eso pesa mucho en el CONICET para las evaluaciones, de modo que tuve suerte con esto. Después de esta primera etapa general, la doctora Ricci comenzó a avanzar hacia la aplicación de Borges, con trabajos propios y con convocatorias a congresos, en que Lucía, ahí tienen, bueno, nunca entenderé qué es esto, esta imagen es genio de parola, esta es el volumen 2 que ella dirigió a Cura di Gracella, ¿cierto? Es donde se contenían trabajos interesantísimos de aquel no menos interesante congreso que se hizo ya Los laberintos del signo. Es una reunión también muy útil y muy caladora en distintos aspectos de la obra de Borges. Ya directamente está destinado esto a un homenaje a Borges. Ahí nosotros aportamos los temas y los procedimientos de Borges a la literatura fantástica, aportando un texto desconocido que nos autorizó María Kodama, para que sepa y diga que no lo pirateamos, que después que será incorporado en el futuro, todavía no lo ha sido, a las obras completas. A este libro le seguirá otro, que es Borges, la lengua, el mundo, las fronteras de la complejidad, también con igual dedicación a todo lo que es borgesiano. Voy a saltear un tanto los últimos libros de ella para llegar finalmente al que nos reúne hoy y nos convoca. Acaba de regalarme con generosidad pelicánica un par de obras, después de haberse vuelto al mundo, haberse volcado a Borges, se ha volcado así. Y entonces ha publicado El sguardo al specchio y El viaggio infinito, que son la fundamentación teórica de lo que es una autobiografía y el avance autobiográfico de Graciela. Interesantísimo, supongo que será el material, porque la vida de ella está plena de recovecos y secretos, que supongo explayará acá con minucia para gusto de todos. Bien, estos libros son absolutamente frescos, acaban de entrar por vez primera en la Argentina, de modo que lo agradecemos. Después de leerlos donaré a la academia. Salté una serie de ensayos, un conjunto muy amplio de ensayos de Graciela, y pasamos al libro que hoy nos convoca, ¿cierto? El libro que hoy nos convoca tuvo una primera edición española y tuve la suerte de presentarlo en el Templo de Borges en Buenos Aires. Recordaremos, ahí en esa oportunidad estaba Alejandro Baccaro acompañándonos y otra gente conocedora de Borges por la primera versión. La doctora Ricci me ha pedido un prólogo para la segunda versión y no alcancé a hacerlo, de modo que quedé en deuda con ella, pero mi aporte a este libro fue no haberle puesto el prólogo, porque la gente entra directamente al edificio sin pasar por el encargado del portero, que sabemos la mala especie que son esta gente que se llama prologuista y que son en realidad porteros de edificios intelectuales. De modo que en esto he beneficiado enormemente y espero que me esté agradecida no haber hecho aquel prólogo que me había pedido. Yo no voy a avanzar mucho en la presentación de este libro, que va a quedar a cargo de la licenciada Swan, pero sí quiero recalcar algunos de los elementos que este libro señala. En primer lugar, los hilos invisibles del lenguaje de Borges, el código secreto, las formas de la dualidad,
La lengua y lecturas y reescrituras, el modelo cognitivo de Jorge Luis Borges. Los capítulos finales de la segunda edición, que está muy enriquecida, recogen unas ideas claves para encuadrar a Borges que conviene que se lean y se relean, porque son realmente sumamente esclarecedores. Por ejemplo, la forma de leer un texto. Me hace acordar a propósito de lo que decía Borges cuando el que está habituado a una forma determinada de lectura lee desde este hábito. Entonces comenzar a leer el Quijote desde un lector de novelas policiales, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de larga... Vuelve para atrás. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse. ¿Por qué no quiere acordarse? Y entonces desde la sospecha policial, un hombre que está condicionado por este tipo de lectura hace una lectura totalmente novedosa del texto, aunque pueda ser aberrante a lo mejor. Y es como decía Valéry, el leer sexualmente el Cantar de los Cantares, que no es tan aberrante porque el Cantar de los Cantares tiene pasajes, un frecuentador como el Rolando Costa Picasso de este poema hebraico, asiente a lo que digo, ¿bien? Es decir, a veces se puede hablar gélidamente del calor o cálidamente del frío, y esto depende del lado de los lectores. Interesante también todos los análisis antes de entrar a un texto mismo que va haciendo ella. Usted va a hablar de esto, Isabel, yo me retiro, ¿no? ¿No? Bien. Lo que llaman la prelectura, es decir, la tapa. Yo recuerdo el caso de la Metamorfosis, que el mismo autor metió mano para corregir la tapa, que había hecho un diseñador muy animoso, pero que ignoraba por completo el texto. Y entonces, ¿qué ha hecho? Había presentado el escarabajo pelotero, que se había transformado en el protagonista, y un error. Entonces, la página que diseñó el propio Kafka era una puerta entreabierta que dejaba, lástima que no la traje ahora para recordársela a usted, porque usted ha visto todas las tapas, pero bueno, recordárselas ahora, dejaba ver lo oscuro del interior de la habitación, apenas entreabierta, y el hombre vuelto hacia el lector, agarrándose la cara con las manos, horrorizado de lo que vio. Era una invitación a la lectura, a transponer la puerta, no mostrar nada, sino insinuar. Y esto, bueno, estas formas son también integrantes del proceso de la lectura que desarrolla las conferencias, los prólogos, y que va mostrando que cuando uno llega a un texto, no dice ella, nunca tiene una visión adámica. Como Adán, con M, este hombre pudo ver por vez primera el mundo, pero nosotros ya no podemos. Ya no podemos porque hemos pasado por lecturas, hemos pasado por experiencias, hemos pasado por la educación, y lo que Graciela dice de uno de sus maestros, César de Segre, hombre realmente valiosísimo que había que rescatar en las enseñanzas universitarias, y que revisó uno de sus libros íntegramente, no encontró nada para corregir, tal vez dijo aquello de Paraguay, quité una coma y la volví a poner en toda la corrección que hizo. Bueno, el caso que dice César de Segre, de esta riqueza que un texto contiene, de qué manera se explora por distintas vías desde el texto. De modo que todo esto que es la visión adámica, que nosotros ya no tenemos, nadie que leyó a Antonio Machado puede mirar una plaza y ver un banco y un árbol deshojándose naturalmente. Ya lo ve a través de Antonio Machado. Esto nos condiciona la vida, nos condiciona la visión. Bueno, hay una serie de elementos que yo quisiera al final destacar nada más que 2 o 3 de lo que es este libro tan estimulante. En primer lugar, la idea de complejidad, que tanto le gusta al académico Regini, que es un hombre sencillo pero de vocación compleja. Bueno, la complejidad basada en Edgar Morin, ¿verdad? Este hombre que con tanta claridad expuso problemas tan complejos. Morin asoció esta idea a otra que Graciela Ricci también desarrolla, que es el de la incertidumbre. Vivir en la incertidumbre, leer desde la incertidumbre, es parte de lo que esta escritura de Borges nos deja. Y volvemos entonces a agradecerle que nos haga consciente de la experiencia que tenemos cuando leemos a Borges, porque las ambigüedades de Borges, como ella explica, las paradojas de Borges, las contradicciones aparentes de Borges, las reiteraciones falsas en Borges, todo hacen que usted no pueda leerlo fluidamente, sino que tenga que detenerse en cada momento.
Borges para millones no existe, si no tuviéramos millones de maestros y profesores que enseñaran a leer a Borges. Si no, como aquel compañero mío que dice, el viaje era muy largo, y dice, pasé por un kiosco y compré Borges para entretenerme. Sí, Borges usted lo entretiene, lo tiene entre dos extremos, lo hace funambular sin que usted se dé cuenta. Esta es la idea del entretenimiento que Borges le puede dar, ¿no? No menos como que el paisano que dijo, el viaje es muy largo, de modo compré 3 naciones para poder ocuparme todo el tiempo de la lectura. Volviendo a nuestra invitada de hoy, es un gusto tenerla con nosotros, doctora Ricci. Le pido 1000 disculpas por no haber hecho de portero de su libro, pero insisto, fue esto beneficioso. Por más que usted lo pueda hablar en latín y mencionar la traducción del portero, era aquel hombre que franqueaba la puerta en los conventos para que la gente pudiera entrar de pleno al salón, a la casa, a la galería, lo que sea. En las órdenes religiosas era el hermano más tonto y negro que tenían, porque no sabía para otra cosa, que para hostiar. De modo que me disculpo en ser una vez más, esta vez oral, hostiario verbal de su producción. De modo que agradecemos su presencia, agradecemos su contribución y espero que no sea la última vez que la tengamos entre nosotros. Muchas gracias a usted.